Shana Tova para todos. No me voy a cansar de decirlo durante todos estos días y se van a aburrir de escucharme. Qué suerte que estamos acá. Qué alegría volver a escucharnos las voces, al coro en serio, no en un video. Qué bueno. Son esas memorias que uno imprime durante toda la vida ligadas a lo bueno, a lo importante, a lo amoroso, a lo trascendente, a lo que nos hace bien. Qué bueno. Y estamos acá con nuestro Sefer Torah, primera lectura de la Torah en este Rosh Hashanah, y una pregunta que se repite: ¿cuál es el sentido de nuestros maestros al elegir este texto? Recordemos lo que leeremos. Nace Yitzhak en la vejez de sus padres, es circuncidado. Sará siente cierta vergüenza y la mirada de su entorno que se reirá de ella, por eso el nombre de su hijo, Yitzhak, que tiene que ver con la risa. Mientras tanto, en esa casa, Yitzhak no era el único niño. Existía otro hijo, Ishmael, el hijo de la esterilidad de Sara cuando quería ser madre, y el mandato de hacerlo padre a su esposo que hizo que le entregara a Agar, su criada, para parir ese hijo que su vientre no podía. Pero ahora, al tener un hijo propio, la presencia de Ishmael en el hogar de Sara molesta tanto como la presencia de su madre, Agar, la egipcia. Así que nos topamos con una escena difícil de alojar en nuestra comprensión. Sara exige que sean echados al desierto la madre y el hijo, Agar e Ishmael. Y esto es tan incomprensible como la reacción de Abraham, que sin mencionar palabra los sube sobre un burro con pan y agua como provisiones y los echa a andar sin proferir ninguna palabra. Mañana continuaremos con cierto estupor, leyendo el capítulo siguiente, que será Akedat Yitzhak, la atadura o el frustrado sacrificio de Yitzhak. Pero volvamos a hoy, a nosotros esta mañana. Sería por lo menos insuficiente quedarnos con la literalidad de esta narración, entendiendo que es un texto que nos ha constituido en nuestro devenir como pueblo, que posee huellas indelebles de nuestros antepasados y que nace de un entretejido complejo al que me quisiera referir hoy. Entretejido que, si no lo desenmarañamos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en él. Gabriel García Márquez comienza su novela Vivir para contarla diciendo: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y yo podría decir que las narraciones que nos constituyen no son solo el relato de aquellos que lo vivieron, sino nuestra propia lectura, que le da significado a lo que está escrito. Ese vínculo extraño, desigual e inconflictivo de Abraham, Sara y Agar se desarrolla en un contexto particular. Abraham, el elegido para comenzar una nueva y definitiva página en la historia de la humanidad, debe producir descendencia. Dios se lo habría prometido: como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Su esposa Sarai, la misma que abandonó todo porque entendió que la aventura que encaraba Abraham era digna de ser acompañada, no puede cumplir el designio divino. Ella es la culpable de no poder alojar en su vientre la promesa del cielo y, sobre todo, la trascendencia de su marido. Y así se somete a una escena, entiendo yo como mujer, difícil de tramitar. Entregar a alguien que está bajo tu mando y transformar la promesa de Dios en realidad. Y así le dice esta mujer a su marido: ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Ulay y bané mi mena, quizás yo pueda tener hijos, y bané, que también se puede comprender del verbo livnot, quizás me pueda construir yo a través de ella. Quizás pueda recuperar, diría Sarai, este lugar de dignidad que el contexto en el que vivimos me ha quitado por la vergüenza social de ser estéril. Pero Sarai no puede. Su altruismo no pudo con sus entrañas. No puede vivir esa denigración. Ella, la esposa, en un segundo plano, porque su hombre tiene su lugar social asegurado con otra extranjera que no es su compañera de vida, que no dejó ni su tierra, ni su familia, ni sus costumbres como ella lo hizo, y tiene que renunciar a todo porque el mandato es
que el marido tiene que dejar descendencia para trascender en la historia. Y cuando digo Agar la extranjera, fíjense que muchos creen que Agar no es su nombre, sino que es la manera de decir Hager, el extranjero, sin nombre propio. Y cuando ella no aguanta más y se lo comunica a su esposo, él le responde: he aquí tu sierva en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. La deja sola, nuevamente con su bronca, quizás con su desamor, su desatención, llena de rabia para hacer con la otra lo que ella quiera. Leeremos la historia completa en unos instantes, pero me quedo acá para compartirles algunas interpretaciones clásicas y no tanto de esta lectura. Porque como decía al principio, los textos son entretejidos, narraciones de una época, entretejido que si no lo desenmarañamos corremos el riesgo de quedarnos atrapados en ellos. Los textos clásicos se ocupan de ensalzar a Sara sobre la figura de Agar. Por supuesto, tenemos que defender a los nuestros, sea como sea. El Midrash en Bereshit Rabá cita a Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice que Agar era la hija del faraón y que su padre, el faraón mismo, habría dicho: mejor que mi hija sea una criada en esa casa que una ama en otra casa. Y el mismo Midrash dice, en nombre de Rab Una, que Rabbi Meir dijo que Abraham debía tener 2 mujeres, una para gozar y otra para parir, una que permanezca hermosa, Sara, y otra que se afee con el parto. Y no solo eso, sino que Sara, delante de las mujeres de la nobleza, llamaba a Agar la desgraciada. Interpretaciones de una época que debemos conocer, aunque siento que no podemos quedarnos allí. Insisto, en una polarización creada en nosotros por un texto y sus interpretaciones posteriores. Agar, leeremos en un instante, será arrojada al desierto con su hijo. Ambos serán salvados por Dios y lejos de Abraham tendrán una buena vida. De hecho, no sé si registraron que Agar es la primera mujer en toda la Torá a la que Dios le habla. Un dato para recordar. Sin embargo, esta historia produjo distancias y separaciones, de su padre con su hijo, de un hermano con el otro, de un hombre con la madre de su hijo, de una mujer con la otra. Me fui más adelante para revisar quiénes pudieron encontrarse después de esta escena. Y fíjense, Isaac e Ismael se encuentran nuevamente cuando entierran a su padre en Meharat Machpelah. También los hijos de Isaac e Ismael vuelven a unirse cuando Esav, el hijo de Isaac, se va a casar con Mahalat, la hija de Ismael. Es decir, la segunda generación también redime esta separación. Y si bien la Torá no lo cuenta, hay un Midrash en Pirkei de Rabbi Eliezer que dice que después de 3 años, Abraham fue a ver a su hijo Ismael después de jurarle a Sara que no descendería del camello en el lugar donde habitaba su hijo, que solo quería mirarlo. Y si bien no se encontraron, dice el Midrash, porque él no estaba en casa, al volver su esposa le contó que su padre había venido y cuenta este texto que la casa de Ismael se llenó de las cosas buenas, de las diversas bendiciones que su padre dijo. Es decir, que hay quienes creen o necesitan creer que ese padre volvió a su hijo, aquel que en nuestra lectura de hoy dejará ir impiadosamente. Y hay un reencuentro más. Recordemos que cuando Sara muere, Abraham vuelve a casarse con una mujer llamada Ketura. Y nuestros jajamín van a decir que Ketura es Agar, porque su aroma era tan hermoso como el Ketoret, el incienso perfumado. Así que con el devenir del tiempo también para la interpretación rabínica, Abraham vuelve a quien dejó ir lo que leeremos hoy, la madre de su primer hijo. Y no sé si se dieron cuenta, casi todos los protagonistas de esta historia y sus generaciones se reencuentran. Solo Sara y Agar no vuelven a encontrarse más, ni en la Torá, ni en ningún Midrash posterior. Quedó una brecha irreconciliable en las lecturas de este texto. Y hoy somos nosotros los que lo estamos leyendo y necesitamos entender qué le pasó a estas 2 mujeres, presionadas por un sistema en el que sus cuerpos eran determinados por las reglas que regían la honorabilidad de los varones.
Un hombre sin hijos era una afrenta. Una mujer estéril era la causante de la deshonra de su marido. Una sierva mujer no puede negarse a acostarse con quien le mandan. Una ama que sufre no puede aguantar que su esclava sea mejor que ella. Un entretejido siniestro que dejó atrapadas a estas dos mujeres en una historia que las condenó a cada una a una vereda opuesta, cuando no fueron ellas las que generaron este lugar social denigrado y humillante, tanto para una como para con la otra. Hoy les voy a traer otro midrash, un midrash moderno, escrito en nuestra generación, que se hace cargo de esta escena desde una perspectiva compleja, no lineal, contextualizada en una historia que resuena hasta nuestros días. Lo escribió la rabina Lynn Gottlieb, la primera rabina mujer del movimiento Renewal en los Estados Unidos. Y lo hizo en forma de poema, un poema que lo llamó con una palabra en árabe, quizás para acercarse un poco más a esa egipcia y a su lenguaje. La que lo escribe figurativamente es Sará, y la destinataria es Agar, a quien la llama mi hermana, que en árabe se dice Ejti, y se los voy a leer. Ejti, me duele no haberte llamado por el nombre que te dio tu madre. Te dejé de lado, te maldije con mi esterilidad y rabia. Te llamé el extraño, Agar, como si fuera un pecado ser de otro lugar. Ejti, me usaron para robar tu matriz, reclamar a tu hijo como si fuera dueña de tu cuerpo y tu trabajo. Yo, a quien llaman la mujer que mira más allá, Sará, no pude presenciar mi propia ceguera. Pero tú, Ejti, hermana mía, viste ángeles, hiciste milagros en el desierto, recibiste bendiciones divinas de un Dios quien dejó de hablarme. Solo al final, cuando presencié a mi hijo pequeño gritar bajo el cuchillo de su padre, solo entonces me di cuenta de un sufrimiento común y grité: Abraham, Abraham, retén tu cuchillo. Mi voz trompeteó en el silencio de mi pecado. Perdóname, Ejti, por el pecado de la negligencia, por el pecado de abuso, por el pecado de la arrogancia. Perdóname, Ejti, por el pecado de no saber tu nombre. Este conmovedor midrash, escrito en poema, relata el dolor inconfesable de la teshuvá de Sara, que quedó atrapada en ese rol social impuesto. Sara entenderá a Agar cuando, de acuerdo con este imaginario relato, presencia a su marido intentando sacrificar a su hijo y detrás de los arbustos, simulando la voz de los ángeles, grita que detenga su cuchillo. ¿Cuánto habrían necesitado estas mujeres comprender juntas el contexto que las llevó a desplegar la peor versión de sí mismas, con todo el sufrimiento y todo el costo? Pero como diremos todos estos días, los sucesos del pasado son visitados para que podamos tomar decisiones en nuestro presente. Así se redime el tiempo, porque nosotros hacemos de lo que pasó un gesto de redención. Y por eso me quiero quedar con la voz de Sara, que retumba hoy dentro de esta sinagoga, llamándola Ejti, hermana mía. Fuimos ambas víctimas de un sistema que nos separó a nosotras y a nuestra descendencia por siempre jamás. Y para terminar, quisiera leerles un fragmento de un texto de Ruth Behar, una antropóloga, ensayista judía cubanoamericana. Y ella dice así: si el feminismo trata sobre la búsqueda de la hermandad, entonces la historia de Sará y Agar es una historia fundamental sobre la imposibilidad del feminismo. La historia de Sará y Agar es una historia sobre mujeres que maltratan a mujeres. Es una historia tan triste, tan vergonzosa, tan triste que reconocerlo es admitir que el feminismo tiene su origen en una violencia terrible y una terrible falta de compasión entre mujeres. Quiero mostrar que el propósito de la historia de Sará y Agar es despertar en los oyentes tanto la humildad como el coraje en los tiempos de Heshbon HaNefesh, un acto esencial para el espíritu de los Yamim Noraim. Quiero mostrar que la historia de Sará y Agar brinda a las mujeres y a los varones una base fundamental para regresar del santuario de la penitencia judía al mundo exterior con una empatía alterada por todos aquellos a quienes hemos perjudicado.
un renovado sentido de compromiso con la justicia social. Las lecturas son lo que leemos y lo que hacemos con ella. Ojalá esto nos inspire en estos días de reflexión y encuentro a enfrentar nuestras propias luces y sombras y redimirlas de un destino que pareciera inmodificable. Shana Tova para todos.